adolescentes en conflicto con la ley implica hablar de una temática que, si bien está presente en los problemas ciudadanos, no es una temática que tenga una dimensión tan grande. Hoy tenemos en el país 380 adolescentes en conflicto con la ley y ese es el número que históricamente ha tenido el Uruguay, salvo en el 2013, cuando a partir de algunos hechos extremadamente graves, pero puntuales, vinculados en particular a un adolescente, recibe como respuesta del sistema político la sanción de la ley 19.055. Esta norma modifica 3 artículos del Código y sanciona uno más, el 116 bis, que cambia absolutamente el régimen que tenía el Código de la Niñez y Adolescencia, que es un código sancionado dentro de los parámetros que establece la Convención de los Derechos del Niño, donde se protegía a los adolescentes y donde la medida socioeducativa, que es la sanción que impone la infracción a la ley penal, se trabajaba desde la situación del adolescente, se trabajaba desde la posibilidad de buscar una habilitación, una inclusión en la sociedad que tiene que recibirlo. A partir de la sanción de esta ley se establece que la justicia debe imponer un año mínimo de privación de libertad, debe establecer una medida privativa como medida cautelar y que a su vez no puede decretar una libertad anticipada previo al cumplimiento de ese año. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la medida cautelar, que en este caso es nada más ni nada menos que la privación de libertad, es una medida que todo el sistema procesal establece para garantizar el cuidado de la víctima, el cuidado de las pruebas, que el infractor no se aleje del proceso, es una medida que debe disponerse solo en el caso que exista riesgo para alguna de esas situaciones. A partir de la sanción de esta ley, no importan las condiciones del adolescente, no importa su capacidad de entender y de querer el hecho que ocurrió, no importa la opinión de la víctima, no importan las circunstancias que generaron la infracción. El juez siempre debe disponer como medida cautelar la privación de libertad, que esta privación de libertad no sea menor a 1 año y no puede revisar la medida. Por lo tanto, esta norma nos pone en contravención con el régimen internacional, a su vez genera un proceso más restrictivo para los adolescentes que para los adultos. Esta norma genera como primer efecto que el sistema penal adolescente en el año 2013 tenga un crecimiento exponencial. Pasamos de 350 a 380 adolescentes, que es el promedio habitual, a 780, que fue el número más alto que hubo de adolescentes privados de libertad. Esto trajo el consecuente hacinamiento, los problemas de falta de espacio, falta de personal, falta de medidas, falta de medios y toda la problemática que pudimos ver en el transcurso de esos años, que fue entre el 2013 y el 2017. ¿Qué pasa en este momento? Bueno, se sanciona esta ley como respuesta a estos problemas que, como dije antes, eran puntuales. En el 2015, el Comité de los Derechos del Niño observa a Uruguay por este tipo de medidas y exhorta a que se sancionen medidas no privativas de libertad, que se establezca siempre que sea posible apoyo y seguimiento, medidas socioeducativas como las tareas ciudadanas. ¿Y qué pasa? Uruguay debe revisar esta norma para ingresar dentro de lo que es el sistema internacional, derogando la 19.055, que es la norma que genera este artículo. Cuando en el 2017 se sanciona el Código de Proceso Penal, se debe articular el Código de la Niñez y Adolescencia con el Código de Proceso Penal
en aquellas medidas que tienen que ver con el delito, porque todo lo no regulado en el Código de la Niñez y Adolescencia pasa al Código de Proceso Penal. Ahora, esto no se hace, no se modifican las normas del Código de Niñez y Adolescencia, por lo tanto, hoy tenemos un sistema sancionatorio que es más restrictivo en adolescentes que en adultos, un sistema sancionatorio adolescente que va en contra de la normativa internacional y bueno, pone a Uruguay en infracción, y que no le permite al juez decretar una revisión, que este es el objetivo de la medida cautelar, de la medida socioeducativa. La medida socioeducativa tiene como objetivo incluir, ingresar, habilitar al adolescente para vivir en sociedad. Por lo tanto, ¿qué tiempo debe tener? Bueno, aquel que necesite el adolescente para habilitarse, para adquirir normas de conducta social. Esto es distinto en cada persona porque depende de las propias condiciones del adolescente, de su núcleo familiar, de su medio social, de cómo lo recibe el barrio, la sociedad donde vive. Entonces, no hay un tiempo determinado previamente para cada adolescente. Por lo tanto, el Código de la Niñez y Adolescencia fijaba un plazo máximo y de ahí en menos se podía rever a partir de que los informes psicotécnicos podían establecer que la medida había cumplido su cometido con este adolescente en particular. Por lo tanto, se podía pedir un cambio de medida, un cese y una modificación, y dentro del marco de la convención podía habilitarse el cambio. Ahora bien, a partir de la sanción de esta ley, aun cuando la medida socioeducativa haya cumplido su cometido, aun cuando el adolescente se encuentre habilitado para ingresar nuevamente a su comunidad, el juez no puede decretar el cese, no puede decretar la modificación y, como dijimos previamente, debe realizar el proceso con prisión preventiva. Por lo tanto, bueno, en este momento aparentemente estaríamos ingresando en una nueva revisión del Código de Proceso Penal, lo que nos da una oportunidad de revisar la articulación con el Código de la Niñez y Adolescencia y particularmente con el efecto negativo que tuvo esta ley y la sanción del artículo 116 bis, y podemos, bueno, reverlo y derogarlo.